Bienvenidos al podcast Les Administradores Públicos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Les Administradores Públicos. Mi nombre es David Arellano Gold y me acompaña Gabriel Estefan Rojas, ambos académicos de un centro público de investigación en México. La idea del podcast es sencilla, como somos unos ratones de biblioteca, cada episodio trata de un libro o artículo de los temas que nos mueven, administración pública, políticas públicas y teoría de la organización. Y la intención no solamente es hablar del libro o el artículo, sino relacionarlo rápidamente al vuelo con un problema público, una situación de interés ciudadano. El punto es entonces mostrar cómo una sociedad democrática tiene herramientas y propuestas potentes para enfrentar los retos propios de una sociedad plural. ¡Qué pasión, Gabriel! Ya recuperado después del susto que te enfermaste y en fin ya no sabías ni qué tenías. Sí, fue una semana y media, un par de semanas difíciles porque no sabía si tenía COVID, al final no fue, pero tenía todos los síntomas, entonces igual y sí fue, no sí, creo. Todo podía a comer tacos 7 pasos ahí en Tacubaya. Sí. ¿No? Los tacos 7 pasos, pues esos te los comes a 7 pasos y caes. Sí. Pero bueno, ya estamos de vuelta y hoy tenemos este quinto episodio de esta tercera temporada. Y hoy vamos a hablar de un libro que es Corruption and Corruption Control del 2019 de Anderson Anichiarico. Es un apellido complicado. Anichiarico, italiano. Anichiarico. No sé cómo se pronuncia sinceramente, pero en Estados Unidos así lo pronuncian. Y Frank es un queridísimo amigo y uno para mí, de los gurús de la discusión de la corrupción en el mundo, que es un libro que yo esperaba hace tiempo leer. Excelente libro, buenísimo, muy bueno. Porque, vamos, aquí el punto, ¿no? Decíamos que en muchos momentos la corrupción es un tema súper difícil, ¿no? De tomar. En administración pública, Gabriel, yo no sé, uno de los temas recurrentes y que creo que no hemos hecho énfasis suficiente es el hecho de que nosotros vivimos en un mundo esquizofrénico. En administración, políticas públicas, vivimos un mundo esquizofrénico. Vivimos el mundo del deber ser, cómo debieran de ser las cosas o deberían de ser las cosas, y el mundo de cómo es. Y entonces la separación llega a ser tan tajante porque, claro, en el mundo del deber ser queremos decir, no, las democracias plurales, liberales, deben de funcionar bajo el acuerdo, la racionalidad, la negociación, y los gobiernos deben de ser técnicos y tomar decisiones a través de burocracias weberianas. Y claro, ningún país es así, mucho menos los nuestros en América Latina. Y entonces, la discusión es cómo le hacemos para jalar el mundo real al mundo del deber ser, cosa que a mí siempre me ha parecido que es una estrategia errónea. Y en el mundo de corrupción pasa lo mismo, ¿no? Habría que cachar, por ejemplo, para empezar, que corrupción es un concepto normativo, ¿no? ¿Cómo debería de ser el mundo si las personas todas supiéramos diferenciar perfectamente y actuar en consecuencias? Diferenciar perfectamente el mundo privado del mundo público, ¿no? Además, lo público es un invento de las sociedades contemporáneas para acabarla a molar. ¿Qué significa lo público? ¿No? Y entonces cuando hay corrupción es cuando pudiste o afectaste lo público respecto de cómo diferenciaste tu elemento privado. Y entonces ahí nos hacemos unas pelotas fenomenales. Y yo creo que el libro de Anichiarico y de Anderson nos hacen más bolas porque aumentan una nueva discusión. No es tan nueva, no es nueva, pero sí una discusión muy interesante, pero sin embargo creo que la manera en que lo tratan es de las más claras que yo he visto, ¿no? Para empezar, podríamos decir lo que ya hemos platicado alguna vez, Gabriel, ¿no? Corrupción es un concepto paraguas, ¿no? ¿Cuántos conceptos en realidad y prácticas y acciones están metidas en el concepto de corrupción? Decenas, ¿no? Sí, exactamente, creo que ese sería un buen punto. Creo que ya lo mencionamos cuando hicimos un capítulo con un ejemplo de corrupción. Sí. Y es justo, la corrupción es un concepto extremadamente amplio, extremadamente complejo, que en realidad el discurso hegemónico o la percepción o la visión desde la academia y desde la industria anticorrupción ahora es muy limitada, muy simplista y muy general, ¿no? Porque es un concepto paraguas, como mencionas, porque dentro hay un montón de formas de colusión, de corrupción, como la corrupción colusiva, conflicto de interés, y hay muchísimas prácticas también en diferentes culturas que podrían no ser corrupción, pero también son catalogadas como corrupción dentro de estos elementos, como los intercambios de favores, los regalos,
las redes de amigos y familiares. Amigos, claro. Entonces, podemos empezar diciendo justamente esto y cómo este libro plantea añadir a este concepto tan general un matiz para poder hacerlo un poco más, no sé si completo, pero al menos más complejo, que es la corrupción de gobernanza, ¿no? Sería este nuevo concepto que tratan de añadir a este gran paraguas que representa la corrupción. Claro. Es una bronca porque, bueno, en fin, tú me conoces, el asunto de la medición de la corrupción a mí nunca me ha parecido que ha sido tratado de una manera adecuada, ¿no? Hace unas semanas tuvimos un debate bizantino en México, otra vez, de que si México subió en el índice de percepción de corrupción 3 o 4 espacios, no sirve de nada decir que subió porque no es un instrumento que pueda ser medido. Ni significa que subir es bueno o bajar es malo y que estás arriba o abajo de otro país. Bueno, y entonces Anequiarico y Anderson en este libro vuelven a decirlo, vuelven a explicar, no se debe utilizar las mediciones de esa manera, ¿no? Es una cosa espantosa, un error. Y lo hacen con un ejemplo o dos ejemplos más o menos padres, ¿no? Uno dicen, es que eso está midiendo corrupción de intercambio, por ejemplo, sobornos, ¿no? Hay un intercambio entre actores. Y entonces el problema de corrupción de intercambio, por ejemplo, te meten líos para explicar países como Singapur, países que salen muy bien en ese índice, en esos índices generalmente de intercambio, pero que son países autoritarios, violadores de derechos humanos, no, que castiga a las personas con castigos casi medievales, digamos, por llamarles de alguna manera. O países que por ciertas circunstancias, por ejemplo, Islandia, resulta que estaba muy arriba y entonces un día aparece en realidad que había una serie de fraudes muy fuertes y de relaciones entre empresarios y políticos en Islandia y eso llevó a que cayera fuertemente en algún momento, sorpresivamente, de manera extraña. Y dice, nuevamente no fue un asunto de una violación de corrupción de intercambio solamente, sino que en realidad era algo más importante y es lo que le llaman corrupción de gobernanza, ¿no? Que está interesante el concepto, creo que complica las cosas, pero bueno, vale la pena platicarlo, ¿no? Sí, por supuesto, lo que mencionábamos, ¿no? Creo que este concepto le da mayor profundidad porque justo estos barómetros de percepción de la corrupción ve la corrupción de una manera muy limitada, ¿no? Muy cercana, justamente tu interacción con servidores públicos, pero en realidad no ve más allá en todas las formas o expresiones de que puede haber de corrupción, con lo cual incluir este concepto permite ver algunos elementos importantes que también impactan en la corrupción, como tú mencionas, como es el caso de Singapur e Islandia. Fíjate, nosotros en un capítulo que afuera algún día sale publicado, Gabriel, hablamos de este concepto de la contradicción de origen de la corrupción, ¿no? ¿Qué queremos decir con ese concepto? Bueno, lo que queríamos decir, o lo que queremos decir, es que la corrupción no puede ser vista descontextualizadamente, ¿no? Y entonces cuando tú dices la corrupción en abstracto, ay, sí, todo el mundo está en desacuerdo con la corrupción, pero la cosa es que cuando tú empiezas a decir, ¿y qué hacemos? Bueno, pues entonces resulta que tú necesitas a la política y tú necesitas a las instituciones políticas que le entren para plantearse formas, instituciones, leyes, normas, ¿no? Y esas instituciones, leyes, normas que los políticos y las instituciones tienen que pasar y tienen que apoyar, ¿a quién van a atacar primero que nada en un país, por ejemplo, de corrupción, un sistema como mexicano? Pues a los propios políticos que pasaron las leyes y que tienen que cuidar a las instituciones y que tienen que hacer que las instituciones funcionen, ¿no? Entonces hay una contradicción de origen, ¿no? Yo diría que lo que trata ese concepto es de plantearnos que dejemos de ser ingenuos, ¿no? La política está metida en la lógica de la corrupción y nunca la vamos a poder quitar. Por ejemplo, en un país poco democrático, la corrupción será lo que el régimen diga que es la corrupción, ¿no? En el caso mexicano, pues la corrupción es todo lo que no hace el presidente y su partido en el caso mexicano. Muy obvio y muy lógico, y eso iba a pasar en la medida en que tú no observas que aquí la clave es y qué tanto es posible debatir, discutir, analizar, informarse y empujar a las instituciones políticas y a los políticos a desnormalizar la corrupción. Bueno, pues eso es lo que este libro está proponiendo, ¿no? Corrupción de gobernanza es cuando los políticos, las instituciones, los regímenes
hacen todo lo posible para evitar que los interesados, los afectados, las personas que son afectadas por las decisiones gubernamentales sepan, entiendan y participen de las decisiones gubernamentales. Está bueno, digamos, no es la primeros que lo dicen, pero se avientan a tratar de defender esta lógica de la corrupción de gobernanza. Tú puedes tener un país como Singapur con bajos niveles de corrupción de intercambio, pero en realidad a lo mejor lo que estás viendo es lo que pasó en Islandia, ¿no? Un mecanismo más bien de normalización de la corrupción que está desde el marco de la lógica institucional, que es muy difícil de observar y que acaba siendo peor en términos de corrupción, no sé si peor, pero al menos acaba siendo una estabilización de la corrupción, ¿no? Sí, claro, es una forma de generar que la cultura que la corrupción de la gobernanza sea una cultura, no sea una rutina constante, que sea lo normal. Con lo cual, si quitas una pieza, se cae todo. Bueno, entonces tiene que mantenerse así para que el sistema funcione. Sí. Un comentario también sobre la contradicción original es justamente este elemento que se piensa mucho en el índice anticorrupción, que es, bueno, hay que generar una agencia anticorrupción que sea autónoma. Pero esa autonomía viene de algún lado, ¿no? Y esa autonomía también es política y también puede quitarse a partir de los actores políticos. Entonces ahí al final no te escapas. Y justo en el capítulo hablamos del sistema nacional anticorrupción, que busca ser una alternativa a una sola agencia, siendo un sistema de forma que esté atomizado el poder, pero sigue habiendo la importancia del político, ¿no? Del apartado político, del apoyo del presidente, por ejemplo, que en este caso la ha desmantelado o no le interesa. Entonces ahí vemos cómo se puede ver esta corrupción de la gobernanza, porque vemos que ahora la interpretación de la corrupción es muy específica. La corrupción es esto, pero no representa esto, ¿no? Si es, por ejemplo, una aportación a una persona llegada, esa es una aportación, pero si es para otro político de un partido de oposición, entonces es corrupción. Exacto. Y es la forma en que se genera la corrupción de gobernanza. El control y la definición de qué puede ser corrupción, cómo se interpreta esta, y en ese proceso se excluye y se desarticula además actores para que no puedan participar en cómo se define la corrupción. Así es. En el caso mexicano tenemos un ejemplo en estos momentos, ¿no? La Ley de Ciencia y Tecnología y el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, pues fue discutido adentro de CONACYT con los psicofantes de CONACYT, ¿no? Muchos otros miembros de la comunidad académica pues no pudimos participar, y cuando participamos de inmediato nos dicen insultos y epítetos en las redes o en los mecanismos de discusión, ¿no? Donde se han establecido estos elementos. Entonces, no quiere decir, otra vez, en una sociedad democrática no quiere decir que todo el mundo tenga la razón, ¿no? No, lo único que quiere decir es que cuando tú creas mecanismos, normas, reglas, políticas, excluyendo a una parte importante de los ciudadanos o de la población interesada, pues es muy probable, no quiere decir que sea siempre así. Ese es el problema de este concepto de corrupción de gobernanza. No siempre, no toda exclusión o desarticulación de ciudadanos y de grupos en las políticas significa corrupción, pero lo que sí significa es que es muy probable que sí, porque es una corrupción muy perversa, es una corrupción que se genera en leyes. Ya hay leyes, sí, hay reglamentos, hay normas que fueron creadas a espaldas de los interesados o de los afectados. Entonces el gobierno puede decir, yo estoy siendo legal porque estoy aplicando la ley o el reglamento, pero ese reglamento tiene un vicio de origen, porque evitaste de manera, a través de insultos o de estereotipar a las personas, evitaste la participación. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Un poco el problema es ese, un proceso de normalización, de estabilización de la corrupción, aparentemente de forma legal. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Justo, y en ese elemento que tú mencionas ahora, en todo este proceso de hacerlo por la vía legal, es perverso en el sentido de que es una corrupción que es muy visible porque está representada en este proceso, en las legislaciones, en la construcción de reglamentos, de normas, de manera legal, aunque, como dices, es una cuestión que está viciada de origen, lo cual hace que la corrupción de gobernanza sea muy visible y a la vez sea muy, muy oculta, ¿no? Sea muy opaca, porque no puedes afirmar eso es corrupción. Porque como mencionabas tú, no todos los procesos para excluir son corrupción, no. Pero es muy probable que cuando lo hagas, promuevas que pueda existir en un futuro, ¿no? Y en este caso, no puedes asegurar que un proceso que es legal
pues es corrupto tal cual, porque podría ver la justificación claramente como no, este proceso es completamente legal, pero de fondo hay un montón de elementos que te hacen ver esto es corrupción de gobernanza, con lo cual eso es, creo que es lo relevante de este concepto que mencionan esos autores. Y no es nada trivial, profe, porque, digamos, siendo justos, uno de los problemas en las sociedades democráticas es la captura. Grupos poderosos, por el otro lado, pueden capturar una política pública y pueden decir otra vez también, ¿no? No sé, leyes que afectan o reglamentos o regulaciones que afectan la cuestiones económicas muy potentes, ¿no? Electricidad o petróleo, ¿no? Con el caso, el debate que tenemos en México en este momento, si estaban capturados o no. Pues sí, es otra forma de corrupción de gobernanza cuando están capturados. Ahora, vamos para otro lado, ¿no? Un grupo es el que está decidiendo todo en estas reformas. Nuevamente, pues eso es igual, nada más que con otros actores. Antes era capturado por los grupos económicos, enquistados, digamos, en el poder, y ahora está decidido por muy probablemente, otros grupos económicos, ¿no? Y ambos se defienden como que eran legales y que eran los correctos. Eso es complicado, fíjate. El texto habla de un libro que debemos de, yo creo que en otro episodio tratar, que es un librazazo de corrupción, uno de los mejores libros de corrupción, que es el concepto de síndromes de corrupción de Johnston, ¿no? Es buenísimo, porque en vez de hablar nuevamente de corrupción en abstracto y de prácticas y actos, aquí lo que habla son de síndromes, ¿no? Y los síndromes generalmente tienen un contexto político, ¿no? Entonces el contexto político en China hace más probable el síndrome que ellos llaman de varones oficiales o de oligarquías y clanes como en México, o cárteles de las élites como en Rusia, o redes de privilegio como en Corea del Sur. Y en los países desarrollados sobre todo, y eso es muy interesante en el libro de Johnston, lo que él llama la corrupción de mercados de influencia. Y este libro de Aniquiarico y de Anderson tiene una gran ventaja. Habla de 4 casos. Y los 4 casos son de países desarrollados. Buenísimo. Excelente. Qué bueno que no se fueron por la muletilla estilo Banco Mundial y demás, ¿no? Donde la corrupción es un fenómeno de países subdesarrollados o en desarrollo. No. Aniquiarico se van directo y dicen nuestros 4 casos son países desarrollados. Y eso está muy padre. Digo, está muy padre no porque haya corrupción, está muy padre porque nuevamente es ir rompiendo esta ilusión que creó el Banco Mundial desde el 96, ¿no? De que es un acto de individuos, de que es un acto solamente, correctamente, países en vía de desarrollo, y que es un acto que solamente afecta a países que no tienen libre comercio y mercados libres. No, perdón, pero no es eso. Y los 4 casos están muy padres, Gabriel, ¿no? Sí. De hecho, tenemos, uno es el caso de justicia penal en Pensilvania, de 2007-2019, donde jueces estuvieron involucrados en la privatización de penales, lo cual pues ya refleja. Ya nada más la frase, ¿no? Privatización de penales, dices en la chapa. Y en México también ha habido en varios países, bajo esta lógica. Es una tendencia. Nueva gestión pública, ¿no? De que cualquier cosa lo pueden hacer los privados, con buenos contratos, ¿no? Y que los penales también fungen como centros para, obviamente, mano de obra baratísima, ¿no? Con lo cual, bueno, este fue el caso. Y aparte, enviaron estos mismos jueces que estuvieron involucrados en los procesos de privatización. Pues mandaban a los chavos para allá, mano. O sea, barbaridad, cabrón. A jóvenes, pero sin proceso de ser detenidos, o sea, los agarraban y al penal. Obviamente esto es un conflicto de interés. Hay una disminución de lo público, que es lo que hablamos, esta dualidad público-privado. Y los valores, ¿no? La cárcel como institución tiene ciertos valores que debería ser la readaptación, rehabilitación o reinserción. Y en este caso, bueno, era utilizado únicamente por una cuestión de negocio, evidentemente. Sí. Es que es terrible, ¿no, profe? ¿Por qué es una corrupción de gobernanza? Bueno, porque tú comienzas diciendo, fíjense que hay una nueva teoría, que dice que el gobierno es bien corrupto y bien chafota, entonces vamos a privatizar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, podemos privatizar las cárceles, que tú dices, ay Dios santo, ¿cómo vamos a privatizar? Sí, todo es un asunto de contratos correctos, ¿no? Como dicen muchos de nuestros colegas que hemos leído. Todo es asunto de contratos correctos y bien hechos, ¿eh? Entonces, hagamos un contrato y no importa, los privados pueden hacer. Claro, y entonces toda la discusión y la captura y las posibilidades de que las cosas salgan mal y los controles que tendría que tener el esquema para evitar la captura y para evitar los abusos. No, eso está resuelto en la teoría y está resuelto en los contratos.
Pues no, claramente son seres humanos, ¿verdad? Los jueces participaban del proceso de privatización, entendían la lana y el negocio que allí había, eran jueces y mandaban a los chavos ipso facto a las cárceles porque cada chavo en la cárcel, en estas cárceles privadas, implicaba un ingreso que también ellos mismos formaban parte del negocio, ¿no? Y eso es corrupción de gobernanza, no porque sea un error, o porque es un error de gobernanza, porque una teoría que disminuyó lo público, la nueva gestión pública, ¿no? Disminuyó el papel de la discusión, de la deliberación, del control, de las posibilidades de captura, y tómala, pues ahí te va tu nueva gestión pública, como hoy día, y pues ahí están los efectos que eran observables desde un punto, desde todos aquellos que dijimos, la nueva gestión pública disminuye el valor de lo público, simplifica y denigra la cuestión de lo público. Entonces es un muy buen caso, un escandalazo impresionante en Pensilvania. El segundo, otro país que uno no pensaría, ¿no? Otra vez, país que aparece en los primeros 2 o 3 lugares de anticorrupción. Ajá, y un referente que es Suecia, con la oficina de auditoría, donde hubo un rompimiento de los estándares de contratación, donde se contrataban amigos cercanos, lo cual generó sesgos, ¿no?, en la manera de investigar distintos casos. Aquí es un claro caso de compadrazgo, nepotismo. Y nuevamente, ¿no?, la corrupción de gobernanza. ¿Por qué? Porque el auditor en este caso defendió todas esas decisiones como si fuera algo normal, como si fuera algo necesario, porque era un asunto de lealtades, era un asunto de expertise que supuestamente estaba siendo evaluado, pero pues no estaba siendo evaluado, ¿no? Y todo arropado bajo las propias reglas de la oficina de la auditoría. Me explico. Como todos, creo que todos podemos saber que las reglas no pueden prever todas las circunstancias y todos los casos, ¿no? Siempre existe el tomador de decisión o la tomadora de decisión que tiene que saberse restringir. Weber lo llamó, ¿no?, muy bien, la autodisciplina profesional. Uno tiene que decir, claro que la ley me lo permite, pero no se ve bien, ¿no? La ley me lo permite o la regla me lo permite, pero puede ser mal interpretado. Debería yo de platicarlo con otros. Oye, pero la ley te lo permite o la regla te lo permite. Sí, me lo permite, pero en las orillitas, ¿no? Y entonces en esas orillitas entra disciplina, ¿cierto? Yo soy secretario de Estado y mi esposo contrata en su proceso, el proyecto en una universidad pública, a mi hermana y a mi prima. ¿Hay algo en la ley que diga que es prohibido? No, pero está mal. Se ve mal, es sospechoso, estás afectando lo público. Bueno, por eso es una corrupción de gobernanza el caso de Suecia. Evidentemente luego pues, se dijo y se instituyó que hacer reglas mucho más fuertes contra el nepotismo y el uso de amiguismo en la auditoría, pero el daño que le hicieron a la auditoría de Suecia fue muy grande, ¿no? Muy grande. Exactamente. Bueno, el tercer caso es un caso conocido, sobre los ¿no?, sesgos de la policía de Nueva York, con el Stop, Question and Frisk, que bueno, es los diferentes usos que tiene la policía para puedo relacionarse detener, o para te puedo actuar. hacer preguntas y te puedo registrar si te siento sospechoso. ¿Y qué pasó, profe? Pues lo lógico, ¿no? Pues claramente un abuso de esa autoridad y justamente un abuso focalizado a diferentes grupos, a diferentes etnias, y bueno, para encubrir también acciones que hacía la policía que obviamente estaban fuera de sus marcos legales. Claro, entonces bajo una idea de protección de lo público y bajo un discurso que establece a la protección de lo público como la seguridad pues por encima de los derechos de las personas, bueno, pues entonces, otra vez, ¿no?, una denigración del asunto de lo público, y a quien más agarraba, pues eran a gente de raza negra o ¿cómo le llaman? Afroamericanos, latinos, pues sí, nuevamente con toda una cadena de protección, es decir, la cadena jurídica, jerárquica, se protegía y se justificaba, ¿no? Y trataban de modificar, o no modificar, sino interpretar los datos de una manera tal que checara con su propia visión del mundo, ¿no? Todo un escándalo que creo que todavía no está resuelto en el caso de la ciudad de Nueva York, ¿no? No, yo creo que incluso hasta
Creo que dentro de Estados Unidos es una cuestión que los cuerpos policiales se han ido propagando. Podríamos agregar un caso más, que también es de un país que ahora es desarrollado, pero en ese tiempo no lo era, que es Corea del Sur. Corea del Sur, como lo mencionamos al principio, tiene estas redes donde el gobierno, junto con los empresarios dueños de los chaebols, que son los grandes monopolios surcoreanos como Samsung, LG, todos esos que conocemos perfectamente bien, que son grandes. Son grandes porque durante los 70s y 80s la junta militar les daba dinero, y con ellos decían como, puedes usar lo que quieras para esto, solo se convierte en una empresa competitiva. Y no importa cuáles sean tus regulaciones con los empleados, no importa cómo sean tus horarios laborales, cómo sea todo tu funcionamiento. Si tú en 5 años eres una empresa que se ha mantenido estable y exporta productos, no importa qué hagas con el dinero, tú eres más que bienvenida. Entonces, eso es lo que ocurrió. Había redes informales tremendas donde obviamente los políticos estaban coludidos con las empresas. Y cuando llega Banco Mundial, cuando habla de este proceso a principios de los 90, habla del milagro asiático, y justamente menciona como esto es algo que ocurre. Y en ese momento no es algo que está mal visto, porque es algo que está muy normalizado. Luego llega la crisis del 99 en toda Asia-Pacífico, y termina resultando un gran problema el hecho de que haya un gran intervencionismo del gobierno con los chaebols, porque era competencia también desleal fuera de Corea, dado que obviamente todas las empresas surcoreanas tenían muchísima fuerza porque el gobierno los apoyaba, mientras que había empresas dentro de Estados Unidos, en otros países, que no tenían ese apoyo. Con lo cual, cuando llega la crisis y llega el Fondo Monetario Internacional con todas sus políticas de regulación de mercados y demás, dice, esto es corrupción, pero 10 años antes no era corrupción, con lo cual ahí hay un tema de normalización de la corrupción, y que de hecho al día de hoy sigue. Muchas empresas surcoreanas siguen siendo altamente relacionadas con altos funcionarios del gobierno surcoreano, y al día de hoy uno puede ver prácticas de corrupción dentro de Corea tremendas, como el caso de Hyundai, que a lo largo de todo el mundo ha ido sobornando a diferentes gobiernos para poder conseguir contratos para contratación de obra pública, ¿no? Para construcción de obra pública. Pues bueno, es un buen caso, y yo creo que el marco analítico que este libro plantea es sumamente bueno, ¿no? Muy claro. Ellos dicen, hagan de cuenta que la corrupción es un tren, ¿no? Es un tren donde hay elementos individuales, o sea, personas tomando decisiones, ¿no? Sin lugar a dudas y actuando, pero no es suficiente. Si unas personas están envueltas en un marco organizacional, prácticas, rutinas, normalizaciones o sentido de la organización que establece, estas son las reglas, así se hacen las cosas aquí, nos ha salido bien, aquí hay jerarquías, aquí hay políticas de grupo que permiten que eso funcione. Y el tercer carro del tren es fundamental, el institucional. Cuando estas cuestiones, digamos, donde no solamente tú escondes la corrupción de intercambio, sino además construyes un marco organizacional y de acción que excluye a personas afectadas por las decisiones gubernamentales o las políticas públicas. Entonces tienes el tercer carro, que es ellos le llaman el institucional, ¿no? Y entonces el carro institucional es cuando muchas de estas prácticas están legalizadas, forman parte de los intercambios entre los partidos y los grupos, incluso entre las relaciones entre los poderes, ¿no? Entre el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial. Y entonces lo que tú tienes aquí es una amalgama, ¿no? Donde tienes personas, organizaciones e instituciones conformando lo que pues, probablemente en algunos momentos se ha definido como sistemas de corrupción, ¿no? Maquinarias de corrupción, aunque suene contradictorio, ¿no? Y este libro creo que hace muy bien ese seguimiento de personas que toman decisiones, organizaciones que normalizan las cosas y que llegan incluso a niveles institucionales con reglas formales, informales, que pues generan un circuito, que no solamente lo normaliza al nivel de las personas y las organizaciones, sino lo normaliza como una práctica política aparentemente buena, pero que en realidad esconde o oculta una falla de gobernanza, como le llamarían en este libro, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pues sí, yo nada más como una última conclusión es que pensando en lo que hablamos en el ejemplo de México con el tema de energía eléctrica y
y demás, hablábamos que esto puede ocurrir cuando hay personas tomando decisiones únicamente, ¿no? Que son en contextos poco democráticos. Pero también puede ocurrir en contextos democráticos donde hay un poder, hay un partido que gana tanto la presidencia como es mayoría en las cámaras que puede propulsar esto. Entonces, sí, la democracia puede blindarnos, pero no es evidentemente infalible, ¿no? Puede ser cooptada también, y eso es algo que también tenemos que reconocer a la hora de entender este concepto de corrupción de gobernanza. Sí, donde también surge de ahí la contradicción original, ¿no? No importa qué tan democrático pueda ser, sí, es importante que todos participen, pero en algunos momentos la democracia puede ser también cooptada y capturada por grupos políticos o económicos. Claro, claro, ¿no? Las democracia es mayoría, sin lugar a dudas, pero las mayorías también pueden ser tiránicas, ¿no? Y por eso hay reglas de protección a las minorías, ¿no? Y luego las minorías pueden ser minorías bien potentes y bien poderosas que capturan al Estado. Todo eso es cierto, o sea, no hay por qué decir una cosa o la otra, pues todo eso puede suceder, ¿no? La democracia sin mayorías no es democracia, pero las democracias que tienen tiranía de las mayorías y que aplastan a las minorías tampoco es democracia, ¿no? Entonces, y democracias que, como dice Johnston, ¿no? Se convierten en oligarquías de empresarios y políticos que capturan todas las decisiones públicas, pues tampoco, tampoco es lo ideal. Por eso comenzamos la discusión, ¿no? Diciendo este asunto de la lógica entre el deber ser y el ser, donde lo único que no podemos evitar hacer es tratar de hacer que esto funcione, ¿no? Es decir, lo ideal nunca va a suceder, ¿no? Es un ideal normativo. Pero ese ideal normativo no puede ser nuestra meta, es una guía, es un faro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es tomar las consecuencias concretas que pasan en la realidad, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Toda decisión tiene costo, ya lo hemos dicho en varios episodios acá, ¿no? Toda política pública, toda decisión, toda regla tiene limitaciones y tiene consecuencias no deseadas, y el error es no hacerse cargo de esas consecuencias no deseadas, ¿no? La nueva gestión pública pudo haber tenido razón en muchas cosas, ¿no? Pero privatizar cárceles, pues podía tener muy claramente estos efectos que vimos en el caso de Pensilvania. No hacerse cargo de ellos y hacerse ciego de ellas, creo es una buena lección de esta visión complicadita pero interesante de este libro de Anne Chiarico y de Anderson. Muy bien, profe, pues listo, tenemos nuestro quinto, ¿dijiste? Sí, este es el quinto, el quinto. Bueno, muy bien. Y qué bueno que ya está recuperado. Le mandamos muchos saludos a todos y a todas. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Bye. Bye. Esto fue Les Administradores Públicos.